Variante Omicron es el nombre que la Organización Mundial de la Salud le ha asignado a esta nueva variante del coronavirus con la decimoquinta letra del alfabeto griego, Omicron. Esta variante Omicron pues desató toda una ola de reacciones en los planos político y económico, además de el cierre de las fronteras para los viajeros provenientes de Europa en todo, pues en la mayoría de los países europeos, es larga ya la lista de los países que cerraron, pero ante esta nueva variante del coronavirus vamos a indagar más qué es lo que puede implicar. En cuanto a la información técnica científica de esta nueva variante, yo les recomiendo directamente, yo no voy a ponerme a explicar cosas que no manejo al 100%, pero sí les recomiendo ampliamente que vayan al canal del doctor Alejandro Macías, así lo encuentran aquí en la plataforma, doctor Alejandro Macías, hablando de la variante Omicron. Es una explicación bastante detallada, bastante precisa y bastante concreta de lo que implica científicamente esta nueva variante. Y una vez que hayan visto esta explicación, pues hay una avalancha, digamos, una luz de información sobre lo que puede implicar esta nueva variante. La mayoría de los discursos oficiales, de los discursos, pues vienen siendo en un tono de querer como contener este tipo de reacciones para calmar a los mercados, calmar las reacciones de los capitales ante esta nueva variante del coronavirus, pero detrás de esos discursos, pues triunfalistas aún te dicen que todavía no es seguro, que estas 30 mutaciones inéditas en el virus vayan a tener una implicación en la salud humana, que todavía no es seguro si esta mutación vaya a ser inmune a las vacunas, que aún no es seguro que vaya a propagarse como se espera, pues ese tipo de estimaciones, repito, corresponden más a un propósito de querer controlar las reacciones económicas que ya se estuvieron desatando que realmente a un criterio científico. Si ustedes quieren realmente ver a una persona, un doctor explicando las cosas bien, pues vayan al canal del doctor Alejandro Macías sobre la variante Omicron. Y como él mismo lo dice, no vamos a exagerar, pero tampoco vamos a subestimar, que es lo que están haciendo un poquito varios medios, varios discursos oficiales, subestimar un poco la variante y sus implicaciones, pues para tratar de menguar las reacciones económicas, entre las cuales se encuentra el desplome del precio del petróleo. El precio del petróleo bajó, entre las otras cuales se encuentran, por ejemplo, las criptomonedas, principalmente el Bitcoin, pues también bajó su precio porque muchas personas poseedoras de Bitcoins lo que hicieron fue vender estos activos fluctuantes ante una nueva variante de coronavirus que podría cambiar y afectar sus inversiones. Lo mismo cayeron las acciones de las aerolíneas, cayeron las acciones de los hoteles, en fin, todo el sector turístico pues económicamente se vio afectado simplemente con la noticia de esta nueva variante y pues las treinta mutaciones que podrían pues llevar a una situación. Algunos especialistas hablan de que se volvería a la situación desde cero, es decir, volver a comenzar la pandemia como cuando inició originalmente, porque las vacunas actuales que tú has desarrollado como, pues como gremio científico, pues las vacunas actuales no van a servir frente a esta nueva variante. La reacción de los países, como lo vimos ayer, fue cerrar los espacios aéreos y evitar que ingresen viajeros del sur de África a sus territorios. Pero también, dentro de todas las informaciones que he venido recopilando, se ha venido también diciendo, se ha señalado, apuntado y se ha resaltado el hecho de que cerrar fronteras no siempre ha funcionado. A pesar de que tú cierres las fronteras, pues invariablemente el virus se va a propagar, las variantes van a llegar, como lo fue pues el caso de la primer versión del coronavirus que salió de la ciudad de Wuhan, supuestamente en la retórica oficial, en la narrativa oficial,
y de Wuhan se esparció a todo el mundo. Así tú cierres todos los vuelos provenientes de China, todo el tráfico y el turismo de China, pues aún así, ah, pues llegó el virus, ¿no? El virus original. Yo me acuerdo aquí en México, fue muy famoso el caso de un turista chino que inclusive siguieron todo su itinerario, tomó un taxi, fue al centro de la Ciudad de México, se estuvo paseando, sabían el cuarto de hotel, dónde estuvo, dónde comió, el taxi, y el chino no traía el virus. Ese turista chino estaba completamente sano y se volvió una celebridad porque todo el mundo pensaba que ahí iba a llegar el virus. Y no, realmente mm, el flujo de turistas no es así tan lineal. No es de que vaya del punto A al punto B y se transporte el virus. No, así no es así. Puede ser que vaya del punto A al punto B y luego al punto C y luego al punto D y finalmente llegue pues a, a otro territorio, a otra geografía, el virus y sus variantes. Lo mismo ocurrió con la variante Delta proveniente de la India, que terminó pues instalándose en todo el mundo, incluso en Latinoamérica. Actualmente pues es la variante dominante, lo mismo en territorio estadounidense, es la variante dominante y es la que pues está siendo la responsable de las oleadas actuales, tanto en Europa como actualmente en Estados Unidos, y los contagios, aunque vengan a la baja, pero también los contagios en Latinoamérica. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Hay como ya lo dije, una luz de informaciones. Nada más quiero hacer hincapié en el hecho de que pues mm, las actuales vacunas, no lo digo yo, lo dijo el jefe de la OMS, el director de la OMS, solamente protegen 40%. De ese 90 y tantos % que nos vendieron al principio de todo esto, ese 90% bajó al 60% con la aparición de la variante Delta. El día de ayer, el propio director de la OMS reconoció que ese 60 ya bajó a 40. Ahora, esa protección de 40 se reduce al cuarto mes de haberte suministrado la inoculación, la vacuna. Y al sexto mes, pues todavía baja más. Entonces, todas esas personas que se vacunaron por los meses de junio, julio, todas esas personas que corrieron, que quisieron ser de las primeras en recibir la vacuna, pues actualmente ya están desprotegidas. Así que los medios de comunicación y los gobiernos deben de cambiar el enfoque acerca de las personas que no se han vacunado. Como ya lo hemos venido diciendo en este canal, es estadísticamente incoherente que si solamente 3 de cada 10 no sean vacunados, tengas más infección que cuando no había nadie vacunado. Es matemáticamente incoherente. Y también lo que es incoherente es creer que cualquier duda acerca de las vacunas corresponde a una corriente conspirativa. De inmediato sale la palabrita esta. Conspiración, conspiración, antivacunas, conspiración. Pero la gente no entiende que esta es una situación fluctuante. De hecho, estamos enfrentando el virus más fluctuante en la historia de la humanidad. El virus ha cambiado de una manera como ningún otro virus en la historia. Así que, pues, no son las vacunas el fin de la pandemia, como lo dijo ayer el propio director de la OMS. En muchos países existe la idea errónea de que las vacunas son el fin de la pandemia, lo cual es falso y lo está diciendo el día de ayer el director de la Organización Mundial de la Salud. Yo todavía escuché, pues en esto que vengo recopilando información, escuché un par de programas en la radio mexicana, donde dos de las personas conductoras vuelven a decir que quien no se quiere vacunar es un conspiranoico y que las vacunas son la única solución y que aquel que no se vacune debe ser castigado. Estas personas, es una pena que estén al frente de medios de comunicación, están totalmente desactualizadas, no entendieron lo que dijo el director de la OMS, no están entendiendo la situación fluctuante y bueno, son personas que se limitan pues a quedar bien con sus patrones, con alguno que otro político. La basura que implica la radio mexicana es de verdad, llega a merecer la palabra de abominable. Es abominable realmente la torpeza, la ignorancia, el desdén por la búsqueda de información que tienen en la radio pública en México. Es de verdad lamentable. Voy a decir específicamente la cadena radiofónica, que es Imagen Radio,
específicamente la conductora Fernanda Familiar, todavía manejando el discurso de hace un año, todavía acusando a quienes no se vacunan cuando está plenamente probado que las vacunas no son el fin de la pandemia, y lo dijo ayer el director de la OMS. Otra persona ahí que dijo algo parecido, no recuerdo el nombre de una conductora que estaba ahí hablando, una invitada que volvió a usar la palabra conspiración. Pues te lo está diciendo el propio director de la OMS, eso no es una conspiración, eso ya es una información respaldada con datos científicos. Quienes dudamos de que las vacunas fuesen la panacea, pues la historia nos vuelve a dar la razón, no solo la historia, sino pues la lógica. Tú tienes un virus ah, para el cual no tienes vacuna, desarrollas una vacuna provisional de emergencia en escasos 6 meses, pero este virus sigue cambiando, cambiando y cambiando. Pues, ¿qué va a pasar? A ver, ¿qué es lo más razonable, no? Tú tienes un arma para un enemigo que a cada rato cambia y cambia y cambia sus estrategias y cambia sus armas y cambia su forma. Pues obviamente el arma original que tenías para defenderte, pues va a ser insuficiente porque tienes un enemigo, por decirlo así, que está mutando. Entonces, una de las medidas, escuchaba yo a otro analista, una de las medidas adicionales, pues es cerrar las fronteras a los viajeros de Sudáfrica, pero esto, como yo lo dije al principio, no es suficiente. Pero ni siquiera, por ejemplo, pues en mi país, en México, el gobierno de México no está tomando medidas en este sentido. Ya los gobiernos de Brasil, Guatemala y en diversos países del mundo ya cerraron sus fronteras a la migración proveniente del sur de África, a personas que se trasladan del sur de África, viajeros, pero en México no vemos ningún tipo ese tipo de medidas. Aquí yo recuerdo al subsecretario Gatel, cuando comenzó todo el principio de la pandemia, le cuestionaron al respecto, por qué no se cerraban las fronteras, y él mismo dijo que eso en la historia de la epidemiología nunca había funcionado. Así que dudo que el gobierno de México vaya a tomar medidas en ese sentido, y lo peor de todo, dudo que en México tengamos la capacidad para reconocer la entrada de esta nueva variante a territorio mexicano. ¿Por qué digo esto? Pues porque somos de los pocos países que no realizan pruebas a las personas que ingresan a territorio mexicano. Es de verdad increíble cómo puede cualquier persona extranjera proveniente de otras geografías, puede ingresar a territorio mexicano y nadie le va a hacer una prueba. Nadie, ni una sola prueba. Yo tengo el caso concreto, ya para concluir, de un amigo que hizo un viaje a Nueva York. Y de regreso, cuando él venía proveniente de Nueva York, llegó a la Ciudad de México y nadie le realizó una sola prueba. Le dieron un cuestionario que si quería lo llenaba y si no, daba igual. Le dieron una hoja para llenar un cuestionario. Él lo llenó el cuestionario, pero nadie se lo pidió. Él, cuando llenó el cuestionario, preguntó ahí a las personas, al personal del aeropuerto, les dijo: ¿A quién le doy esto? Y todo el mundo le dijo: no sé, no sé, quédatelo. No le dio el cuestionario a nadie, nadie le hizo una prueba. Me dice que había un militar con una cámara térmica para checar la temperatura de las personas que entran, pero este militar ni siquiera estaba atento a este termómetro, a esta cámara térmica. Es decir, no hay ni un solo control para las personas que ingresan a territorio mexicano, ni un solo filtro. Es completamente nulo el control que existe, el control sanitario sobre las personas, hacia las personas que ingresan a territorio mexicano. Así que solamente es cuestión de, pues, como dice la frase, de tiempo, pero no solamente de tiempo, sino es cuestión de, pues, yo creo que más que de tiempo, yo creo que es cuestión, pues, de que se den cuenta de su error el gobierno de México. Creo que estamos a una opinión personal, si me la permiten. Creo que estamos en un punto en el cual ah, los gobiernos van a tratar de estudiar qué estuvo pasando en estos momentos
para tratar de revertir la situación que se puede generar. Es decir, van a ponerse a estudiar por qué el 26 de noviembre no hicimos algo para frenar esta situación, para impedir que sucediera. Yo veo una pasividad, valga la redundancia, pasividad pasmosa por parte del presidente López Obrador. Está más preocupado por convocar a un mitin en el Zócalo. El señor quiere ver a fuerza el Zócalo lleno para conmemorar su tercer año en la presidencia. Digo, ¿qué será más importante, velar por la seguridad sanitaria y la salud de tu población o hacerte una fiesta para ti mismo? A López Obrador le encanta la adoración a su persona, que le aplauden, que la adoran, que la abracen, que le manden besos. Es lo único que le importa al presidente de México. Está en campaña. Constantemente el señor está en campaña. Después de estar 18 años en campaña, 12 años, perdón, 12 años en campaña, pues todavía sigue en esa modalidad campaña. Entonces, pues, dada la circunstancia descrita, me parece que va a ser, pues, mm, no quiero usar tipo palabras que ya todo el mundo usa, pero pues va a ser, digamos que muy, va a ser obvio que esta variante se va a esparcir en México, va a llegar, si no es que ya llegó, esta nueva variante Omicron, ya debe de estar circulando en territorio mexicano y latinoamericano, y si no es, y si no llega a, por medio de una aeronave, bien podría llegar pues por transporte terrestre, por las fronteras que tiene México con los Estados Unidos. En Estados Unidos seguramente ya está circulando esta variante, pero no la han detectado todavía. Y así como circula en territorio estadounidense, fácilmente puede trasladarse a territorio mexicano, entrar por la frontera norte y empezar a hacer el contagio comunitario, que se le llama ya cuando el virus está dentro de un país, pues ya comienza la propagación comunitaria de esta nueva variante del coronavirus, la variante Omicron. Así que, pues bueno, vamos a seguir al pendiente y lo que hay que recalcar todo el tiempo. No porque estés vacunado te dejes de cuidar. No porque estés vacunado veas por debajo del hombro a los que no están vacunados y pienses que estás en una posición de superioridad y que no te va a pasar nada. Precisamente por ese tipo de pensamiento es que esta pandemia ya se desbordó. La gente no entendió que las vacunas caducan, que no dan protección ni siquiera al 50%, y la gente no entendió y se confió, y pues aquí están las consecuencias.